Sí, esta es una pequeña reseña o review sobre la plataforma de opciones binarias Empiric Option, ¿vale? Va a ser muy sencillo lo que vamos a explicar, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona la plataforma, lo que ofrece este broker, qué tipo de opciones tiene y algunas recomendaciones cuando operamos con este broker, ¿vale? En principio es un broker igual que los demás, ¿vale? No tiene nada así especial distinto a los otros, ¿vale? Aparte de que tiene una opción personalizada de escalera, que es bastante interesante, ¿vale? Hace poco ha cambiado su página web. Vamos a ver dónde está regulado, ¿vale? Vamos a la parte de abajo, vamos a empresa y nos va a llevar, dice quién es, ¿vale? Option es el dueño de River Hop S.A., es el dueño de Option, ¿vale? El broker. Está regulado en Uruguay por la ley 15.921, ¿vale? Que da la opción para que tengan una empresa. Si queremos también lo podemos visitar, ¿vale? En Luis Bonavita 1294. Aquí lo podemos ver donde están las oficinas, ¿vale? Nada más cabe resaltar en este caso, vamos a ver las herramientas. Las herramientas son los tipos de opciones que tiene, ¿vale? Tenemos las opciones tradicionales, ¿vale? De 15 minutos. Tenemos operaciones al instante, que son de 30, 60 y 120 segundos. Tenemos de largo plazo, ¿vale? Que podemos operar a más largo plazo, es decir, a un día, una semana, un mes. ¿Vale? Tenemos de un toque, one touch, y también pares, que es bastante interesante también que lo tiene ellos. También podemos operar desde el móvil, ¿vale? Desde el teléfono celular, como lo llaméis, ¿vale? Nada más cabe aquí. Lo importante en este caso son los tipos de cuenta. Actualmente, antes tenía $100 el depósito mínimo. Actualmente lo han subido a $200, ¿vale? El tipo de cuenta que es la cuenta micro, ¿vale? Tiene la cuenta clásica, cuenta plus, preferencial y VIP, ¿vale? Principal diferencia, ¿vale? Las principales diferencias es que si tenemos una cuenta micro, pues casi no tenemos nada. Es decir, no tenemos absolutamente casi nada, ¿vale? Ni siquiera tenemos un ejecutivo personal de cuenta. Tenemos asistencia que tenemos que ir directamente a ellos, ¿vale? Después de $500, ¿vale? Tenemos libros de trading, seminarios, ¿vale? Tenemos un mejor seminario, libro de trading. Tenemos Empiric TV, ¿vale? No tenemos simulador de mercado, necesitamos tener mínimo $1000 para tener un simulador de mercado distinto, ¿vale? Tenemos promociones especiales, ¿vale? Nos llegan, calendarios económicos y señal de trading. Señal de trading es algo nuevo también que he sacado y tienes que tener mínimo $1000 en la cuenta, ¿vale? Para tener los señales de opciones binarias. Más o menos vamos a hablar de ellos por un momento, ¿vale? También tenemos módulos de formación, tenemos 1, 2 y 3 a partir de $5000. Tenemos one to one, ¿vale? A partir de los $5000. El depósito mínimo, el retiro mínimo, en este caso son los mismos que retiramos, depositamos, mismos podemos retirar, y aquí podemos retirar $100, si queremos, ¿vale? Aquí $1, pero bueno, si yo retiro deposito 20.000 no va a retirar $1, pero bueno, esa es una cosa que tienen ellos, que no es lógico, pero bueno. Plazo de retiros, pone 10 días, 7 días, 5 días, 3 días y la cuenta VIP, retiro inmediato. Debo aclarar que aunque ponga 10 días, no significa que va a tardar 10 días. Muchas veces puede tardar mucho más. No significa que porque sea este broker va a tardar más o no, aunque también hay quejas de que a veces tarda más este broker. Lo vemos en los foros. Aparte de esto, tenemos que darnos cuenta de que también podemos trabajar con otro broker, 24 options, top option, bid option, cualquier otro broker. Son regulados. Si están regulados, tienen que tener cuentas segregadas. Las cuentas segregadas significa de que el broker, ¿vale? El broker en este caso, tiene que pedir autorización al banco y rollos de estos, y muchas veces tardan muchos más días de los que tienen que tardar. Aún así, si tenéis cualquier duda, siempre tenéis que poneros en contacto con el broker que os informará, ¿vale? No cabe resaltar nada más, formación, que es lo que ofrecen ellos, ¿vale? Que son los webinarios, vídeos, trade books, ¿vale? Y los vídeos, que es Empiric TV, ¿vale? Clases especializadas, señales y simulador, ¿vale?
Ahora vamos rápidamente a la plataforma, ¿vale? En este caso tenemos ya una plataforma. Aquí ya tengo una cuenta, tengo una al abierto, ¿vale? Y aquí vamos a ver el tipo de trading, ¿vale? Vamos a ir a primero a trading, ¿vale? Aquí nos dan las opciones así extras, ¿vale? Depositar 200, las señales y los seminarios. También si queremos depositar más dinero, ¿vale? Aquí tenemos opciones binarias tradicionales, ¿vale? Digitales, opciones a largo plazo, a corto plazo, one touch, ladder, que es escalera, y los pares, ¿vale? Que es uno contra otro. Aquí podemos utilizar los más utilizados, divisas, materias primas, índices, opciones. Vale, en este caso tenemos tres formas de verlo, como lo vemos actualmente, ¿vale? Como lo vemos de esta forma, para verlo mejor, ¿vale? Para ver más seguidas. También las podemos ver en cuadrado si queremos, ¿vale? Y, eh, y así, viendo mejor el gráfico. ¿Vale? Volvemos a la principal, ¿vale? A la típica, ¿vale? Tenemos opciones especializadas, vamos, en este caso, creo que el euro dólar va a rebotar, entonces en este caso, nos pone que a las 8:30 lo que hago es coger una opción pongo $100 y compro un CAD, ¿vale? En este caso, si quiero comprar, quiere decir que estoy a firmar, ahí no sé a comprar, si también pongo un put, también tengo que poner comprar, y después, si quiero cancelar, lo puedo cancelar, y si no quiero probarlo antes, pues lo voy a probar antes. Y después de esto, ya tenemos la opción abierta, y vamos a la parte de abajo y nos la dice, ¿vale? Aquí tenemos dos opciones, cuando hacemos, aquí nos dice el depósito mínimo, la inversión, que es beneficio, que en este caso sería 83%, podemos ver el gráfico, y también podemos duplicar la operación, es decir, que si yo creo que la opción está bastante bien, en cambio de ir arriba y buscarla, viendo el gráfico, ¿vale? Lo que puedo hacer es duplicarla. Entonces, cojo y duplico la operación. En este caso, al duplicar la operación, hago una operación exactamente igual donde está, ¿vale? Después de los 3 segundos, se lo puedo cancelar, le doy OK y tengo otra operación igual, ¿vale? ¿Dónde estaba? En este caso, como sigue en el mismo precio, en el precio de apertura, que fue un poco más abajo, en este caso me dice que voy ganando. En este, como el precio ya ha bajado un poco, voy perdiendo en este caso. Otra opción bastante interesante, ¿vale? Antes que podemos vender la opción antes. Es decir, si yo quiero en este mismo momento, voy ganando, pero si fuera perdiendo, ¿vale? En este caso yo, en cambio de perder los $100, solamente estaría perdiendo, $4, ¿vale? $2. Es decir, me devolverían a poste $100 y me está devolviendo 98, $8. ¿Vale? ¿Lo veis? $98. Es decir, $1 con y pico. Estará yo perdiendo. Entonces, si en este caso, porque voy ganando, supongo que si voy perdiendo me ofrecen menos dinero, me ofrecen 70, $80, recupero $80, solamente he perdido $30, ¿vale? Esto es bastante interesante para aquellas personas si quieren vender antes, es decir, yo en este caso si quiero vender antes, recibo esto y si no, recibo el beneficio, o en este caso voy ganando, pero si voy perdiendo, pues puede ser interesante. Por ejemplo, aquí solamente perdería $7, porque me darían a mí $93, ¿vale? También nos dan la opción del rollover, ¿vale? El rollover lo que nos da la opción es de que nos puedo, ¿vale? Aplazar un poco más la opción. En este caso, como está casi todo cerrado, no tenemos esa opción, ¿vale? Tenemos 80-83%. No acaba nada más decir en este caso las operaciones, esperamos a que venzan, ¿vale? Después de esto vamos a largo plazo, ¿vale? Explicar un review rápido para no alargarnos mucho. A largo plazo exactamente lo mismo, donde tenemos opciones para otros meses, por ejemplo, en abril, de 2 de mayo, 7 de mayo, 9 de mayo, 14 de mayo, ¿vale? Aquí podemos ir a junio, 30 de junio, 30 de septiembre, ¿vale? Van haciendo más opciones. A largo plazo, nos ponen opciones a largo plazo, ¿vale? También podemos coger lo que nos ofrezca en ese momento el mercado, ¿vale? Está abierto. Después vamos a corto plazo. Aquí vamos a corto plazo, ¿vale? Y a corto plazo tenemos operaciones importantes aquí de 30 y 120 segundos, es decir, de medio segundo y de 120 segundos, ¿vale? Se me olvidaba que antes las opciones binarias solamente puedo apostar un máximo capital de $1000, ¿vale? Aquí en las opciones tradicionales, ¿vale? Podemos negociar desde $5 hasta 100, no podemos negociar más de 100, ¿vale? De 5 a 100. En las opciones tradicionales podemos arriesgar hasta $1000 en cada opción, ¿vale? Igual 30 segundos, yo creo que ahora mismo va a caer, lo que hago es, cojo el capital que yo quiera arriesgar, pongo un put y comprar. No he podido realizar la operación. En este momento no está el servidor, no está fuera de funcionamiento.
desgraciadamente, y no podemos hacerlo. One Touch en ese momento no está disponible, es de un toque. Si toque X excepción, podemos hacer la operación. Aquí vamos a escalera, bueno, ladders, podemos llamarlo. Esto creo que solamente el único que tiene es este, el único que tiene esta opción es este, ¿vale? Es bastante interesante, ¿vale? Como vemos aquí podemos tener un beneficio hasta de 1500%, es altísimo, ¿vale? Pero también la opción de que llegue ahí es muy baja, ¿vale? Aquí podemos, el capital máximo que podemos arriesgar son $200, ¿vale? El mínimo son $25, en este caso $200. Si yo creo de que va a llegar al 1.3862 en los próximos minutos, ¿vale? Voy a ganar, con $200 voy a ganar 3.200 de beneficio. Si creo que voy por debajo, voy a ganar 200, lo mismo que apuesto, lo mismo va a ganar. ¿Por qué? Porque ya está por debajo, no voy a ganar ni perder nada. Es decir, ahora mismo está en 1.3851 y aquí me pone que si cierra por debajo 1.3862 va a ganar, ¿vale? El pago no es ninguno, ¿vale? No hay ningún pago porque no voy a ganar nada. ¿Me explico, no? Repito, pone 1.3862, 1.3862 es aquí arriba y ahora se encuentra en 1.3851. Ya está debajo y no va a pagar algo por lo que ya está debajo, no tiene ninguna lógica. En cambio, si nosotros queremos que va a cerrar por debajo de 1.3841, por conseguir un 1500%, ¿vale? Es decir, $3.200. Y ahora mismo, donde se encuentra cerca del precio, que está a 1.3851, puede ser que cierre por debajo, consiga un 42%, y si cierra por encima, es decir, unos pocos puntos por encima, conseguiría yo 225%. En este caso yo creo que en los próximos minutos va a cerrar, ¿vale? Por debajo de 1.3846 voy a hacer la operación, ¿vale? Hago aprobar y la operación queda abierta. ¿Vale? No queda nada más. Es bastante interesante. Si queréis más información, después la veremos. Aquí también vemos las posiciones vencidas anteriormente. Y por último, ya para acabar, en este momento no está funcionando porque está hecho un poco tarde el vídeo, ¿vale? Aquí generalmente cotizan, por ejemplo, el oro y la plata, ¿vale? O Google y Apple. Entonces podemos, si creemos que va a subir más Apple o Google, ¿vale? Podemos decir versus Google versus Apple. Entonces, si queremos que va a subir Apple, pues damos comprar Apple. Y si queremos que va a subir Google, pues damos put en Google. ¿Vale? Es una opción, es nada más. ¿Vale? Para finalizar, vamos a ver aquí las posiciones vencidas, ¿vale? Las operaciones realizadas anteriormente, ¿vale? Aquí podemos ver las opciones que se hizo antes, ¿vale? Aquí tenemos Apple versus Google, que se hizo la operación, y aquí la inversión no fue exitosa y se perdió el capital, ¿vale? Teoría está a esta hora y a esta hora y se perdió el capital, ¿vale? Aquí vamos a ver lo de la escalera anteriormente también, ¿vale? Vamos a ver también las operaciones realizadas. Se hizo estas operaciones y ninguna fue exitosa, ¿vale? Porque no las hice usando una estrategia un poco arriesgada y no se tuvo ninguna ganancia, no he hecho ninguna operación aquí. A corto plazo no se ha hecho ninguna operación, a largo plazo no se ha hecho ninguna operación y en opciones lineales tradicionales vemos las operaciones que se han realizado, ¿vale? Aquí vemos las operaciones que se han realizado. Aquí corría un riesgo mayor, pero también el beneficio ha sido mayor, ¿vale? Es decir, en cambio de 10, a ver 15, y casi todas las operaciones han salido exitosas. No significa que las operaciones también van a salir negativas. Esas son operaciones que se ha hecho utilizando la estrategia del martillo, bastante interesante, como podéis ver, pues es un buen rendimiento, ¿vale? Es decir, con un capital de 10.000 ahora tiene 49.000. ¿Vale? Porque el riesgo que corrió es alto, ¿vale? No aconsejo utilizar este riesgo. Siempre aconsejo cuando vamos a utilizar una opción, ¿vale? Ir, si en este caso tenemos 49.000, pero en este caso que yo tengo un capital menor, por ejemplo, de $10.000, ¿vale? Saco el 1%, el 10% de $10.000 serían $1.000 y un 1% serían $100. Es decir, que si yo tengo $10.000, solamente tengo que utilizar $100 por cada opción, ¿vale? $100 por cada opción. Pero si yo quiero arriesgar de 1 a 3%, puedo utilizar de $100 a $300 y tengo yo $10.000, ¿vale? Si yo tengo $1.000, debería utilizar entre $10 a $30 por operación, ¿vale? Esto es para el control de riesgo. Se me está alargando bastante. Vamos a ver los últimos temas, ¿vale? El perfil,
Aquí podemos ver el perfil de la cuenta. Habla un poco sobre nosotros. Operaciones utilizadas, el volumen utilizado, sobre todo cuando tenemos bonos, ¿vale? Operaciones exitosas, no exitosas, señales para hoy, si queremos, si procesemos las operaciones, ¿vale? Las señales, ¿vale? El volumen, las operaciones que ahora mismo tenemos abiertas, si son ganadores o perdedores. En este momento son ganadores, ¿vale? Si queremos depositar, mis operaciones y retirar. Aquí lo importante es si queremos hacer retirar. Entonces aquí vamos a retirar. Aquí solicitamos el dinero que queramos retirar. En este momento serían $49.000. Y tenemos que utilizar los documentos, ¿vale? Los documentos que nos piden para este caso. En este caso vamos a hacer cualquier documento y ponemos solicitar, ¿vale? Bueno, no tengo ningún documento en este caso, ¿vale? Desgraciadamente, pero le hacemos solicitar y nos para que nos envíen el dinero. En este caso, también podemos contactar con ellos con soporte, o podemos hacer enviar email o ayuda en línea para hacer cualquier tipo de retiro, ¿vale? Aquí vemos los cierres, también si queremos hacer un poco de formación, ¿vale? No me alarga mucho en el vídeo, ¿vale? Si queremos Empire TV, ¿vale? Tradebooks, seminarios, si queremos ver también el calendario, simulador, si queremos un simulador para probar algún tipo de estrategia, ¿vale? Si queremos depositar ofertas y las señales, ¿vale? Las señales, vamos a verlas, aunque no vamos a tener señales aquí, vamos a ver las condiciones, ¿vale? Y vamos a hacer un poco más grande, cómo acceder a las señales, ¿vale? Aquí nos dice un número activo disponible para limitar el tipo de cuentas, o sea, las cuentas plus, es decir, las cuentas de $1.000, 3 activos, las cuentas preferenciales hasta 5 activos y la cuenta 10 hasta 10 activos diarios, ¿vale? Seleccionamos los activos que queramos negociar y ahí nos vamos a recibir señales, ¿vale? Creo que no cuenta nada más, depósito, aquí el tipo de cuentas y siempre cerrar sesión cuando salgamos, ¿vale? En sí el broker, lo importante del broker que nos interesa es el tipo de trading later, es decir, para trabajar con escalera, ¿vale? Bastante interesante, pero hay personas que quieren trabajar con escalera. Ofrece pues una buena, me parece bastante interesante a mí, ¿vale? Porque ofrece una buena rentabilidad si sabemos utilizarlo, una buena estrategia. Si queréis más información, siempre podéis saber que podéis comentar en el vídeo, si hacer cualquier duda. También os podéis suscribir al canal de YouTube y a nuestro blog. En nuestro blog también vamos a ver, está un poco mejor explicado lo que acabo de decir, ¿vale? Si tenéis cualquier duda podéis visitarla. Y si queréis abrir una cuenta con ellos, siempre nos podéis enviar cualquier mensaje, ¿vale? Si tenéis cualquier problema de bonos o duda que tengáis, ¿vale? Pues nada, espero que os haya servido esta reseña. Podéis buscar un poco más de información en internet siempre. Y no empecéis si no sabéis hacer trading, ¿vale? Siempre ir con calma y no dejarnos llevar por la emoción del momento. Un saludo.